Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida y los invito a suscribirse para no perderse ninguno de mis vídeos sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento, chismes jugosos y todo lo que les encanta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias: Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Dos de las estrellas turcas más queridas y talentosas, y que, bueno, parece que lo confesaron todo. Sí, como lo oyen, vamos a desentrañar todos los secretos al descubierto, la verdad detrás de su relación, sus proyectos y todo lo que han estado ocultando hasta ahora. Preparen las palomitas, porque este vídeo promete estar lleno de revelaciones impactantes. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subo un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo y además, así no se pierden de nada. Ahora sí, vamos al grano. Engin y Tuba y Engin, una pareja que ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su química en pantalla es innegable, su talento es inmenso y la especulación sobre su relación fuera de la pantalla ha sido constante durante años. Desde su primera colaboración en Kara para Aşk, los fans han soñado con que su romance traspasara la ficción. ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo amigos, colegas o hay algo más? Durante mucho tiempo, ambos actores han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Han sido muy profesionales y reservados, enfocándose en su trabajo y evitando alimentar los rumores. Esto, por supuesto, solo ha alimentado aún más la curiosidad de sus seguidores. Hemos visto entrevistas donde se eluden preguntas sobre su relación, comentarios ambiguos y miradas que, bueno, podíamos interpretar como queríamos. Pero recientemente las cosas han cambiado. Parece que, de alguna manera, se han abierto un poco más a hablar sobre su vínculo. Y es que, después de tantos años de amistad y colaboración, es comprensible que hayan desarrollado una conexión especial. Empecemos hablando de su última colaboración. Recordemos que volvieron a trabajar juntos en la serie Ölümlü Dünya. Este proyecto, que combina comedia y acción, nos permitió verlos en una faceta diferente, más relajada y divertida. Y es precisamente durante la promoción de esta serie que empezaron a surgir las confesiones, a las que me refería al principio. En varias entrevistas conjuntas, tanto Engin como Tuba han hablado abiertamente sobre el respeto y la admiración que sienten el uno por el otro. Engin ha elogiado la profesionalidad y el talento de Tuba, destacando su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su dedicación al trabajo. Tuba, por su parte, ha resaltado la inteligencia, la sensibilidad y el sentido del humor de Engin, afirmando que es un placer trabajar con él. Pero lo que realmente ha llamado la atención son los comentarios sobre su amistad. Ambos han enfatizado la importancia de su relación fuera de la pantalla, describiéndose como amigos cercanos y confidentes. Han hablado de las largas conversaciones que tienen, de los momentos que comparten fuera del set y del apoyo mutuo que se brindan. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, si bien han insistido en que son solo amigos, hay ciertos matices en sus declaraciones que sugieren que su relación podría ser más profunda de lo que aparenta. Por ejemplo, en una entrevista reciente, cuando se les preguntó sobre la posibilidad de tener una relación romántica, ambos sonrieron y se miraron el uno al otro antes de responder. Engin dijo algo así como: Tuba es una persona muy especial para mí. La quiero mucho y valoro mucho nuestra amistad. Tuba, por su parte, añadió: Engin es un gran amigo y un excelente compañero de trabajo. Tenemos una conexión muy fuerte. Si se dan cuenta, ninguna de las respuestas niega rotundamente la posibilidad de un romance. De hecho, dejan la puerta abierta a la interpretación. ¿Están siendo cautelosos para proteger su privacidad? ¿O simplemente no quieren revelar algo que aún no está definido? Además de estas declaraciones, hay otros detalles que han alimentado los rumores. Por ejemplo, se les ha visto juntos en varias ocasiones fuera del trabajo, compartiendo cenas y asistiendo a eventos culturales. También se sabe que se apoyan mutuamente en sus proyectos personales y profesionales. Otro aspecto importante a tener en cuenta es la química que tienen en pantalla. Es innegable que cuando Engin y Tuba están juntos, la pantalla se ilumina. Su conexión es palpable y su actuación es más creíble. Esto, por supuesto, se debe a su talento y profesionalismo, pero también a la confianza y la comodidad que sienten el uno con el otro. Pero volviendo a las confesiones,
creo que la más reveladora fue una que hizo Tuba en una entrevista en solitario. Cuando se le preguntó sobre su relación con Engin, ella dijo: Engin es alguien muy importante en mi vida. Es un amigo, un confidente y un apoyo incondicional. Lo quiero mucho y valoro mucho nuestra amistad. Pero también es cierto que nuestra relación es algo que va más allá de la amistad. Es difícil de explicar, pero hay una conexión muy profunda entre nosotros. ¡Boom! ¿Lo escucharon? Una relación que va más allá de la amistad. Esas palabras son bastante significativas, ¿no creen? Por supuesto, esto no significa necesariamente que estén en una relación romántica. Podría significar que tienen una amistad muy profunda y especial, que se quieren como hermanos o que simplemente no quieren ponerle etiquetas a su relación. Pero seamos honestos, después de tantos años de especulación, después de ver su química en pantalla y después de escuchar estas confesiones, es difícil no pensar que hay algo más. Personalmente creo que Engin y Tuba tienen una relación muy especial, ya sea romántica o no. Se respetan, se admiran y se quieren mucho. Y eso es lo más importante. Ahora, hablando de otros secretos al descubierto, también hay novedades sobre sus proyectos individuales. Engin Akyurek ha estado trabajando en varios proyectos cinematográficos, incluyendo una película de acción y un drama romántico. También se rumorea que está en conversaciones para protagonizar una nueva serie de televisión. Tuba Büyüküstün, por su parte, ha estado enfocada en proyectos más personales. Ha participado en obras de teatro y ha colaborado con varias organizaciones benéficas. También se ha rumoreado que está escribiendo un libro. Ambos actores son muy versátiles y talentosos, y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su trabajo en el futuro. Y hablando de futuro, ¿qué les depara a Engin y Tuba? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? ¿Revelarán algún día la verdad sobre su relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento y soñando con que su historia de amor traspase la ficción. En resumen, en este vídeo hemos desentrañado los secretos al descubierto de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Hemos hablado de su amistad, de su química en pantalla, de sus proyectos individuales y de las confesiones, que han alimentado los rumores sobre su relación. Hemos visto que si bien ambos actores han sido muy reservados sobre su vida personal, han empezado a abrirse un poco más a hablar sobre su vínculo, dejando la puerta abierta a la interpretación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta investigar sobre estos temas y compartirlo con ustedes. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Engin y Tuba? ¿Creen que son solo amigos o que hay algo más? ¿Cuál es su proyecto favorito de estos dos actores? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Engin y Tuba. Y lo más importante, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando subo un nuevo vídeo. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco 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 asterisco. Ok, volvamos un poco atrás. Para entender mejor la magnitud de esta noticia, tenemos que analizar con más detalle su trayectoria individual y la química que los une. Porque, seamos sinceros, hay actores que simplemente no funcionan juntos. Pero Engin y Tuba, eso es otra historia. Engin Akyurek, con esa mirada profunda que te atraviesa el alma, ha demostrado ser un actor de una versatilidad asombrosa. Desde sus inicios en concursos de talento hasta sus papeles protagónicos en dramas aclamados internacionalmente, ha construido una carrera sólida y llena de éxitos. Su interpretación en Kara para Aşk le valió el reconocimiento mundial y lo consolidó como uno de los actores turcos más importantes de su generación. No solo eso, sino que también mostró una faceta de actor pensante, involucrado en el guión, aportando ideas y matices que enriquecieron la historia. Fuera de la pantalla, es conocido por su timidez y su aversión a la fama, prefiriendo una vida discreta y alejada de los focos.
Escribe, lee, disfruta de la naturaleza, un perfil muy diferente al de la típica estrella de Hollywood. Tuba Büyüküstün, por su parte, es una actriz de belleza serena y talento innato. Su elegancia y su presencia en pantalla la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado numerosas series y películas, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde mujeres fuertes e independientes hasta damas vulnerables y atormentadas. Tuba no es solo una cara bonita, es una artista comprometida con su trabajo y con causas sociales. Su participación en proyectos humanitarios y su defensa de los derechos de los niños la han convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres. Es una figura muy activa en redes sociales, pero sin caer en el exhibicionismo. Comparte momentos de su vida, pero siempre con un toque de elegancia y discreción. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estos dos talentos se unen? Magia. Pura magia. Su química en Cara para Ask fue explosiva. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que transmitían emociones sin necesidad de palabras, todo era perfecto. Su romance en la pantalla fue tan convincente que muchos fans se negaron a creer que no eran pareja en la vida real. La serie rompió récords de audiencia en Turquía y se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Engin y Tuba a la fama internacional. Todavía hoy, años después de su emisión, los fans siguen comentando escenas, creando montajes de fotos y vídeos, y soñando con que su historia de amor continúe fuera de la pantalla. Pero la vida, como suele ocurrir, no es una serie de televisión. Ambos actores siguieron sus caminos por separado, participando en otros proyectos y construyendo sus propias vidas. Tuba se casó y tuvo hijas gemelas, mientras que Engin mantuvo su soltería y su perfil bajo. A pesar de la distancia física y de los compromisos profesionales, los rumores sobre una posible reconciliación o sobre una relación secreta nunca desaparecieron por completo. Cada vez que se mencionaban sus nombres juntos en la prensa o en las redes sociales, la llama de la esperanza volvía a encenderse entre sus fans. Y entonces llegó Ölümlü Dünya. El reencuentro de Engin y Tuba en esta serie fue recibido con gran entusiasmo por el público. Era la oportunidad de verlos juntos de nuevo, en una faceta diferente, más relajada y divertida. La serie, aunque no tan dramática como Cara para Ask, les permitió mostrar su química en un contexto diferente, con personajes más ligeros y situaciones más cómicas. Y lo más importante, les dio la oportunidad de interactuar en entrevistas y eventos promocionales, donde pudieron hablar abiertamente sobre su amistad y su respeto mutuo. Es en este contexto donde debemos analizar las confesiones, a las que me refería al principio del vídeo. No se trata de una declaración de amor apasionada ni de un anuncio de compromiso matrimonial. Se trata de algo mucho más sutil y ambiguo, pero quizás también más significativo. Se trata de la confirmación de que existe un vínculo especial entre ellos, un vínculo que va más allá de la simple amistad o de la mera colaboración profesional. ¿Qué significa exactamente ese algo más? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Podría significar que son almas gemelas que se encontraron en el momento equivocado, que tienen una conexión tan profunda que trasciende las convenciones sociales, o que simplemente son dos personas que se quieren mucho y que no quieren ponerle etiquetas a su relación. En cualquier caso, lo importante es que ambos actores han decidido abrirse un poco más y compartir con el público una parte de su vida personal. Han decidido dejar de lado la cautela y la reserva que los caracterizaban y mostrarse más auténticos y cercanos. Y eso, en el mundo del espectáculo, es un acto de valentía que merece ser reconocido. Además, el hecho de que ambos estén trabajando en proyectos individuales muy interesantes también es digno de mención. Engin, como dije antes, está explorando diferentes géneros cinematográficos, desde la acción hasta el drama romántico, demostrando su versatilidad como actor. Y Tuba, por su parte, está apostando por proyectos más personales, como el teatro y la escritura, mostrando su lado más creativo y comprometido. En definitiva, la historia de Engin y Tuba es una historia llena de misterio, especulación y, sobre todo, mucho talento. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que, probablemente, seguirá dando que hablar en el futuro. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿veremos una boda? Imposible saberlo. El futuro es incierto y impredecible. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Engin y Tuba es algo especial, algo único, algo que merece ser celebrado. ¿Y ustedes, qué opinan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Son Team Engin Tuba Forever? ¿Creen que solo son amigos?
Quiero saber sus teorías. Y no se olviden de suscribirse y darle like para más contenido jugoso sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.